El equipo 4 va a exponer sobre las CHOMS en la Tierra y el pH y su influencia en los cultivos. Las CHOMS, las biomoléculas son compuestos orgánicos que se caracterizan por tener esqueleto de carbono. Son carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, fósforo y azufre. Empezaremos con hablarles del ciclo del carbono. Puede dividirse en dos, en el ciclo lento o geológico y el ciclo rápido o biológico. En el ciclo geológico hay un ciclo entre la corteza terrestre, litosfera, los océanos, hidrosfera y la atmósfera. El dióxido de carbono, CO2 de la atmósfera, combinado con el agua, forma el ácido carbónico, el cual reacciona lentamente con el calcio y con el magnesio de la corteza terrestre, formando carbonatos. A través de los procesos de erosión, la lluvia y el viento, estos carbonatos son arrastrados a los océanos, donde se acumulan en su lecho en capas o son asimilados por organismos marinos que después de muertos también se depositan en el fondo del mar. Estos sedimentos se van acumulando a lo largo de miles de años formando rocas calizas. El ciclo continúa cuando las rocas sedimentarias del lecho marino son arrastradas hacia el manto de la Tierra por un proceso de subducción, proceso por el cual una placa tectónica desciende por debajo de la otra. Así, las rocas sedimentarias están sometidas a grandes presiones y temperaturas debajo de la superficie de la Tierra, derritiéndose y reaccionando con otros minerales, liberando CO2. El CO2 es devuelto a la atmósfera a través de las erupciones volcánicas y otro tipo de actividades volcánicas, completándose así el ciclo. Y el ciclo biológico es relativamente rápido. Se estima que la renovación del carbono atmosférico ocurre cada 20 años. En ausencia de la influencia antropogénica, que es causada por el hombre, en el ciclo biológico existen 3 depósitos o stocks: terrestre, atmósfera y océanos. Este ciclo desempeña un papel importante en los flujos de carbono entre los diversos depósitos a través de los procesos de fotosíntesis y respiración. A través de la fotosíntesis, las plantas absorben la energía solar y el CO2 de la atmósfera, produciendo oxígeno e hidratos de carbono, que sirven de base para el crecimiento de las plantas, tales como la glucosa. Los animales y las plantas utilizan los carbohidratos en el proceso de respiración, usando la energía contenida en los carbohidratos y emitiendo CO2. Junto con la descomposición orgánica, la respiración devuelve el carbono, biológicamente fijado en los reservorios terrestres, a la atmósfera. El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno se lleva a cabo en 5 etapas, de las cuales solo la asimilación no es por bacterias. La fijación. La fijación biológica del nitrógeno consiste en la incorporación del nitrógeno atmosférico a las plantas, gracias a algunos microorganismos, principalmente bacterias y cianobacterias, que se encuentran presentes en el suelo y en ambientes acuáticos. Esta fijación se da por medio de la conversión de nitrógeno gaseoso N2 en amoníaco NH3 o nitratos NO3. Estos organismos usan la enzima nitrogenasa para su descomposición. La nitrificación o mineralización. Solamente existen 2 formas de nitrógeno que son asimilables por las plantas: el nitrato NO3 negativo y el amonio NH4 positivo. Las raíces pueden absorber ambas formas, aunque pocas especies prefieren absorber nitratos que amoníaco. El amoníaco es convertido a nitrato gracias a los microorganismos por medio de la nitrificación. La modificación de NH4 a NO3 depende de la temperatura del suelo. La transformación, es decir, la conversión se da más rápida cuando la temperatura está arriba de los 10 grados centígrados y el pH está entre los 5.5 a 6.5. Asimismo, este proceso se ve completado entre 2 a 4 semanas. La asimilación. La asimilación ocurre cuando las plantas absorben a través de sus raíces nitrato NO3 o amoníaco NH3. Luego, estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas como a los ácidos nucleicos de las plantas. Después de este paso viene la amonificación, la inmovilización y finalmente la desnitrificación. El ciclo del fósforo. El fósforo proviene de las rocas fosfatadas que se desintegran y desgastan lentamente por la acción de las gotas de agua, y las plantas absorben el fósforo y otras sales minerales a través de sus raíces. De las plantas el fósforo pasa por varias cadenas alimentarias y vuelve generalmente al suelo o al agua a través de la acción de los desintegradores. El azufre es un nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar diversas funciones. Además, está presente en prácticamente todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para los seres vivos. El azufre circula a través de la biosfera de la siguiente manera. Por una parte se comprende el paso desde el suelo o bien desde el agua, si hablamos de un sistema acuático, a las plantas y a los animales, y regresa nuevamente al suelo o al agua.
Algunos de los compuestos sulfúricos presentes en la Tierra son llevados al mar por los ríos. Este azufre es devuelto a la Tierra por un mecanismo que consiste en convertirlo en compuestos gaseosos, tales como el ácido sulfídrico H2S y el dióxido de azufre SO2. Estos penetran en la atmósfera y vuelven a tierra firme. Generalmente son lavados por las lluvias, aunque parte del dióxido de azufre puede ser directamente absorbido por las plantas desde la atmósfera. A continuación, les hablaremos sobre el pH y su relación con la tierra y los cultivos. El pH del suelo es importante porque los vegetales solo pueden absorber a los minerales disueltos, y la variación del pH modifica el grado de solubilidad de los minerales. Por ejemplo, el aluminio, el manganeso, son más solubles en el agua edáfica a un pH bajo, y al ser absorbidos por las raíces, son tóxicos a ciertas concentraciones. Determinadas sales minerales que son esenciales para el crecimiento vegetal, como el fosfato de calcio, son menos solubles a un pH alto, lo que hace que esté menos disponible para las plantas. En la Tierra se han encontrado 92 elementos químicos y alrededor de 60 de ellos forman parte de las plantas, pero se ha demostrado que solo 16 de ellos son esenciales para el crecimiento y desarrollo normal de las plantas. A 9 de ellos se les conoce como macronutrientes, porque se encuentran en cantidades mayores al 0.05% en peso seco y son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. A los 7 elementos químicos que se encuentran en cantidades menores al 0.05% en peso seco y que son necesarios para el crecimiento y el desarrollo normal de las plantas, se les conoce como micronutrientes o elementos traza, y son el fierro, boro, magnesio, cobre, molibdeno, cloro y zinc. La importancia del pH en el suelo es sumamente relevante, porque el pH ejerce una gran influencia en la asimilación de elementos nutritivos. El intervalo de pH comprendido entre 6 y 7 es el más adecuado para la asimilación de nutrientes por parte de las plantas. Los microorganismos del suelo proliferan con valores de pH medios y altos. Su actividad se reduce con pH inferior a 5.5. Cada especie vegetal tiene un intervalo de pH idóneo. Ahora les hablaremos un poco sobre la fertilidad, que es una propiedad que se refiere a la cantidad de alimentos que pasean, es decir, a la cantidad de nutrientes. Cada uno de los nutrientes que constituyen a las plantas cumple sus funciones. Por ejemplo, el nitrógeno ayuda al desarrollo de las plantas, da al follaje un color verde, ayuda a que se introduzcan buenas cosechas y es el elemento químico principal para la formación de proteínas. El fósforo ayuda al buen crecimiento de las plantas, forma raíces fuertes y abundantes, contribuye a la formación y maduración de los frutos, indispensable en la formación de semillas. El potasio ayuda a la planta a la formación de tallos fuertes y vigorosos, ayuda a la formación de azúcares, almidones y aceites, protege a las plantas de enfermedades y mejora la calidad de las cosechas.